Después de la trágica muerte de su padre en un accidente, dos niños se vieron obligados a huir de casa en plena noche para escapar de la terrible opresión de su madrastra, quien se había adueñado de toda la herencia. Años después, una mañana, la madrastra quedó horrorizada al ver a 3 personas aparecer en la puerta de su casa. ¿Qué había sucedido? ¿Quiénes eran esos 3 misteriosos individuos? En la tranquila región rural de las afueras de la Ciudad de México, donde los campos de maíz se extienden hasta donde alcanza la vista y el aire, está impregnado de una paz engañosa. La historia de Marcelino y Luciana se desarrolla con una intensidad silenciosa. Marcelino, un hombre con una mirada penetrante y un corazón lleno de sueños, nació en una familia modesta. Su padre, un mecánico hábil y trabajador, y su madre, una maestra dedicada, siempre lucharon para brindarle a su único hijo las mejores oportunidades posibles. Aunque no tenían mucho dinero, siempre le dieron a Marcelino el apoyo necesario para seguir sus sueños. Desde pequeño, Marcelino sintió una atracción irresistible hacia las palabras y las historias. La idea de convertirse en periodista y viajar por el mundo lo cautivó desde una temprana edad. Contra todo pronóstico, logró ingresar a la universidad y se especializó en periodismo internacional, un campo que prometía aventuras y desafíos constantes. Fue en un día aparentemente común, en la redacción de un periódico local donde la vida de Marcelino dio un giro inesperado. Allí conoció a Luciana, una joven de cabellos oscuros y ojos llenos de vida que se encontraba haciendo sus prácticas profesionales. Luciana, con su inteligencia aguda y su pasión por la escritura, capturó rápidamente la atención de Marcelino. Sus conversaciones, que inicialmente giraban en torno a temas de trabajo, pronto se convirtieron en largos intercambios sobre sus sueños y aspiraciones. La conexión entre ellos fue inmediata y profunda. Un romance floreció, lleno de promesas y esperanzas compartidas. Después de meses de noviazgo, durante los cuales compartieron innumerables momentos de felicidad y complicidad, Marcelino y Luciana decidieron casarse. Su boda, aunque sencilla, fue un evento lleno de amor y alegría, reflejando la pureza de sus sentimientos. Poco después, nació su hija Yolanda, una niña que trajo consigo un rayo de luz a sus vidas ya de por sí felices. La pequeña familia se instaló en una casa modesta pero acogedora, donde cada rincón estaba impregnado de risas y amor. La vida para Marcelino y Luciana era una danza constante de apoyo mutuo. Mientras Luciana se destacaba como periodista y se enfrentaba a los desafíos del mundo editorial, Marcelino se aseguraba de estar siempre a su lado, ofreciéndole su respaldo incondicional. Él mismo, con su incansable búsqueda de la verdad y su dedicación al periodismo, ganó reconocimiento y respeto en su campo. Su pasión por su trabajo nunca disminuyó, pero siempre se mantuvo consciente de la importancia de su familia, balanceando cuidadosamente ambas responsabilidades. Sin embargo, la vida, con su impredecible manera de poner a prueba la fortaleza humana, les reservaba un desafío inimaginable. Luciana, radiante con la noticia de su segundo embarazo, se llenó de ilusiones sobre el futuro de la familia. Los meses transcurrieron entre risas y preparativos, con Yolanda emocionada por la idea de tener un hermanito o hermanita. Marcelino, aunque preocupado por el bienestar de Luciana, no podía evitar sonreír ante la felicidad que llenaba su hogar. Pero la dicha se transformó en angustia en un abrir y cerrar de ojos. El día del parto, lo que debía ser un momento de júbilo, se tornó en un caos. Luciana empezó a sentir dolores intensos, mucho más de lo esperado. En el hospital, los médicos se movían apresurados. Susurros de preocupación se filtraban por las puertas cerradas. Marcelino,
Sentado en la sala de espera, sentía que el tiempo se congelaba, cada segundo una eternidad de incertidumbre y miedo. La complicación que temía se hizo realidad. Los doctores le explicaron que Luciana estaba en una situación crítica. «Debemos tomar una decisión rápida», dijo uno de ellos, su voz grave y llena de urgencia. Marcelino se quedó sin aliento al escuchar las palabras que siguieron. «Solo podemos salvar a uno, el bebé o Luciana». Las palabras cayeron como un mazazo. La elección era imposible, cruel. Marcelino sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. En ese momento, su corazón estaba dividido entre el amor por su esposa y el instinto de proteger al nuevo ser que apenas estaba llegando al mundo. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Luciana, con una fuerza inesperada y lágrimas en los ojos, tomó la mano de Marcelino y, con voz quebrada, le rogó: «Salva a nuestro hijo». Marcelino, con lágrimas que no pudo contener, asintió en silencio. La decisión estaba tomada, pero el dolor era insoportable. En un acto de amor supremo, Luciana sacrificaba su vida por la de su hijo. Los médicos actuaron rápidamente, y después de lo que pareció una eternidad, un llanto débil pero claro se escuchó por el pasillo. Javier había nacido. Sin embargo, la felicidad del nuevo nacimiento fue rápidamente eclipsada por la tragedia. Luciana, debilitada y con el semblante pálido, se despidió de Marcelino con una sonrisa triste y un último «te amo». Fue la despedida más dolorosa que Marcelino jamás experimentó. En ese instante, supo que su vida nunca sería la misma. Luciana se fue, llevándose con ella una parte de su alma. En los días y semanas que siguieron, Marcelino vivió en una niebla de dolor y culpa. Se sumergió en un mar de recuerdos, reviviendo cada momento con Luciana, desde los días felices de su primer encuentro hasta los instantes finales en el hospital. Cada rincón de la casa le recordaba a ella, su risa, su voz, su presencia cálida. La cuna vacía en la habitación del bebé era un recordatorio constante de la pérdida que había sufrido. Yolanda, aún pequeña, no comprendía del todo lo que había sucedido. Preguntaba por su mamá, y cada vez que lo hacía, el corazón de Marcelino se rompía un poco más. Él la consolaba como podía, tratando de ser fuerte por sus hijos. Pero la verdad era que se sentía devastado. En las noches, cuando el silencio se apoderaba de la casa, lloraba en silencio, cuestionando si había tomado la decisión correcta, si había hecho lo que Luciana realmente quería. Los amigos y familiares trataron de ofrecer consuelo, pero las palabras parecían vacías. «Ella siempre estará contigo», decían. Pero para Marcelino, el dolor de su ausencia era un abismo insalvable. Se aferró a su trabajo como una tabla de salvación, sumergiéndose en sus reportajes y viajes, buscando un escape del tormento que lo consumía. Pero incluso en los rincones más lejanos del mundo, el recuerdo de Luciana lo seguía como una sombra. Javier, el pequeño por quien Luciana había dado su vida, se convirtió en el centro del mundo de Marcelino. Cada vez que lo miraba, veía en sus ojos un reflejo de Luciana, una mezcla de alegría y tristeza. Se prometió a sí mismo que sería el mejor padre posible, que cuidaría a sus hijos con todo el amor y dedicación que Luciana habría querido. Sin embargo, el peso de la responsabilidad era enorme, y a menudo se sentía abrumado por la tarea de criar a 2 hijos sin la mujer que había sido su compañera de vida. En las noches, cuando el llanto de Javier rompía el silencio, Marcelino lo acunaba con ternura, susurrando canciones de cuna que Luciana solía cantar. Yolanda, con su dulzura innata, se convirtió en un rayo de sol en los días oscuros. Su risa era un bálsamo para el alma herida de Marcelino,
aunque cada vez que la veía, recordaba cuánto había perdido. La vida continuaba, implacable, y Marcelino se vio obligado a encontrar una nueva normalidad. Se aferró a la esperanza de que, con el tiempo, el dolor se atenuaría y los recuerdos de Luciana serían menos punzantes. Sabía que nunca dejaría de extrañarla, pero también entendía que debía seguir adelante, por sus hijos y por él mismo. La vida continuaba, implacable, y Marcelino se vio obligado a encontrar una nueva normalidad. Se aferró a la esperanza de que, con el tiempo, el dolor se atenuaría y los recuerdos de Luciana serían menos punzantes. Sabía que nunca dejaría de extrañarla, pero también entendía que debía seguir adelante, por sus hijos y por él mismo. Pasaron unos años, y aunque el vacío dejado por Luciana nunca se llenó del todo, Marcelino comenzó a sentir que la vida debía continuar. Fue entonces cuando conoció a Juana, una mujer cuya belleza y carisma lo atraparon desde el primer momento. Juana era una mujer sofisticada, siempre vestida a la moda y con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Sus ojos brillaban con una chispa de misterio, y su risa, aunque seductora, escondía un matiz de frialdad. Marcelino, todavía herido por la pérdida de Luciana, encontró en Juana una especie de bálsamo para su alma atormentada. Al principio, Juana se mostró comprensiva y atenta con Yolanda y Javier, aparentando ser la figura maternal que los niños necesitaban. Se esforzaba por crear una imagen de armonía familiar, cocinando cenas elaboradas y participando en las actividades cotidianas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su verdadero carácter saliera a la luz. Con una frialdad calculada, Juana comenzó a distanciarse emocionalmente de los niños. Sus gestos amables se volvieron cada vez más escasos y forzados. Yolanda, con su intuición aguda, fue la primera en notar el cambio. Juana nunca mostró un interés genuino por sus estudios o pasatiempos. ¿Otra vez estás leyendo esos libros aburridos?, le decía a Yolanda con un tono despectivo, minimizando su amor por la literatura. La niña, sensible y perceptiva, se sintió cada vez más desplazada en su propio hogar. Javier, por otro lado, era tratado con una indiferencia aún más marcada. Juana parecía molesta por su presencia, especialmente debido a las peculiaridades de su comportamiento. No entendía sus momentos de silencio profundo o sus arranques de creatividad, y no hizo ningún esfuerzo por comprenderlo. «Ese niño es extraño», comentaba con un tono de disgusto cada vez que Javier se sumergía en sus dibujos. La situación empeoró cuando Juana comenzó a imponer reglas estrictas y arbitrarias. Prohibió a Yolanda y Javier jugar en el jardín porque, según ella, destrozaban las plantas. Los niños se vieron confinados a sus habitaciones la mayor parte del tiempo, aislados y sin el apoyo emocional que tanto necesitaban. Las pocas veces que Juana se dirigía a ellos, lo hacía con frialdad o, peor aún, con sarcasmo. Una tarde, mientras Marcelino estaba fuera en uno de sus viajes de trabajo, Yolanda bajó al comedor a buscar algo de comer. Encontró a Juana sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano, mirando la televisión. «No te demores», dijo Juana sin apartar la vista de la pantalla. «No quiero que dejes migajas por toda la casa». Yolanda, acostumbrada ya a este tipo de comentarios, simplemente asintió y se dirigió a la cocina. Pero lo que encontró allí la dejó atónita. Todas las galletas y dulces que solían estar en la despensa habían desaparecido. En su lugar había una nota escrita con la letra elegante de Juana. «No necesito que engorde más». Yolanda, con el corazón acelerado, sintió una mezcla de rabia e impotencia.
Sabía que enfrentarse a Juana solo empeoraría las cosas, pero no pudo evitar sentir una profunda tristeza por la indiferencia de su madrastra. Javier, que había bajado detrás de ella, se quedó mirando la nota con una expresión de confusión. «¿Por qué no hay galletas?», preguntó inocentemente. Yolanda lo abrazó y le susurró: «No te preocupes, vamos a preparar algo más». Marcelino, atrapado en la vorágine de su carrera, continuó viajando por todo el país y a veces al extranjero, persiguiendo historias y reportajes que alimentaban su pasión por el periodismo. Estos viajes, a menudo largos y agotadores, lo mantenían alejado de casa durante semanas, a veces meses. Aunque su amor por sus hijos nunca flaqueó, la realidad de su trabajo y la necesidad de cumplir con sus responsabilidades financieras lo obligaban a ausentarse con frecuencia. En su mente, la estabilidad económica que proveía era una forma de cuidar a su familia, pero la ausencia física dejó un vacío que Juana no dudó en aprovechar. Con Marcelino lejos, Juana se sintió libre para imponer su voluntad sin restricciones. En su presencia, mantenía una fachada de preocupación y afecto, pero apenas él se iba, su verdadera naturaleza emergía. Se convirtió en una figura autoritaria y fría, alguien a quien los niños debían temer más que respetar. La casa, antes un refugio de calidez y amor, se volvió un lugar sombrío donde la tensión flotaba en el aire como una niebla densa. Yolanda, cada vez más consciente de la frialdad de Juana, sentía una creciente inquietud. Observaba cómo su madrastra ignoraba deliberadamente las necesidades especiales de Javier, cuyo autismo requería paciencia y comprensión. En lugar de brindarle el apoyo necesario, Juana lo consideraba un inconveniente, una carga indeseada. Los pequeños gestos de Javier, sus intentos de comunicarse y sus momentos de silencio eran recibidos con desdén, o, peor aún, con desprecio. «Ese niño necesita aprender a comportarse», solía murmurar Juana, como si su condición fuera una simple cuestión de falta de disciplina. Yolanda se vio obligada a tomar un rol que, a su corta edad, no debería haber asumido. Convertida en una especie de protectora, vigilaba a su hermano con una mezcla de amor y preocupación constante. Sabía que Javier era vulnerable y que sin la atención adecuada sus desafíos podían aumentar. La indiferencia de Juana no solo era una amenaza emocional, sino también física, ya que la falta de atención y cuidado adecuado podría agravar su condición. Un día, mientras Marcelino se encontraba en una misión de trabajo en el norte del país, Javier tuvo una crisis. Yolanda había notado que su hermano estaba más inquieto de lo habitual, pero no pudo prever el momento exacto en que todo estallaría. Javier comenzó a agitarse, a golpear su cabeza con las manos, sumido en un mar de frustración y confusión. Yolanda corrió a su lado, intentando calmarlo como mejor podía, hablando con voz suave y tratando de envolverlo en un abrazo reconfortante. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Javier estaba perdido en su propio torbellino de emociones. Juana, en lugar de ayudar, observó la escena con una expresión de fastidio. «Hazlo callar», ordenó, como si el sufrimiento de Javier fuera una molestia trivial. Yolanda, con lágrimas en los ojos, suplicó a su madrastra que llamara a un médico o al menos intentara ayudar. «No es más que un berrinche», respondió Juana, encogiendo los hombros. «Déjalo en su habitación hasta que se calme». La desesperación y la impotencia inundaron a Yolanda. Sabía que Javier necesitaba más que una simple orden de calmarse. Necesitaba comprensión, cuidado y amor. Pero en ese hogar frío, esos elementos eran escasos. Marcelino, ajeno a estos acontecimientos, seguía con su vida laboral, creyendo que todo estaba bajo control. Sin embargo,
Cada ausencia suya era una oportunidad para que Juana reforzara su poder y control, dejando a Yolanda y Javier cada vez más aislados y desamparados. Las noches se volvieron largas y llenas de ansiedad para Yolanda. Pasaba horas junto a la cama de Javier, esperando que sus crisis se apaciguaran, rezando por un alivio que parecía nunca llegar. Durante el día, Juana imponía reglas estrictas, limitando las actividades de los niños y manteniéndolos bajo una vigilancia constante. Yolanda, con su espíritu indomable, comenzó a buscar maneras de proteger a su hermano, ideando pequeñas estrategias para mantenerlo ocupado y seguro. Encontró consuelo en los libros y en las historias que le leía a Javier, intentando transportar a ambos a un mundo donde la crueldad de Juana no pudiera alcanzarlos. A pesar de todo, Yolanda mantuvo la esperanza. Soñaba con el día en que su padre finalmente viera la verdad, en que Marcelino comprendiera el dolor que su ausencia estaba causando. Pero, con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más, reemplazada por una realidad dura y despiadada. Yolanda comenzó a darse cuenta de que si quería un cambio, tendría que tomar medidas por su cuenta. A pesar de todo, Yolanda mantuvo la esperanza. Soñaba con el día en que su padre finalmente viera la verdad, en que Marcelino comprendiera el dolor que su ausencia estaba causando. Pero con cada día que pasaba, esa esperanza se desvanecía un poco más, reemplazada por una realidad dura y despiadada. Yolanda comenzó a darse cuenta de que, si quería un cambio, tendría que tomar medidas por su cuenta. Fue entonces cuando el destino dio un giro inesperado y cruel. Durante una de sus expediciones periodísticas, Marcelino sufrió un accidente en una región remota de la sierra. La noticia llegó como un golpe devastador. Se había perdido el contacto con él, y tras días de búsqueda infructuosa, las autoridades lo dieron por muerto. Yolanda, al escuchar la noticia, sintió cómo su mundo se desmoronaba. Un vacío inmenso se instaló en su pecho, una sensación de pérdida y desamparo que nunca antes había experimentado. Javier, por su parte, reaccionó con una incomprensión dolorosa. No podía procesar la ausencia definitiva de su padre, y su comportamiento comenzó a reflejar el caos interno que lo atormentaba. El pequeño pueblo donde vivían se sumió en un luto silencioso. Todos conocían a Marcelino, el periodista apasionado que siempre volvía a casa con historias fascinantes de lugares lejanos. La noticia de su desaparición fue un golpe duro para la comunidad, pero nadie pudo prever el impacto devastador que tendría en su familia. Yolanda se encontró en un mar de condolencias y miradas compasivas, pero ninguna palabra pudo aliviar el dolor que sentía. Cada vez que alguien le daba el pésame, era como si una cuchilla le atravesara el corazón, recordándole la cruda realidad de su nueva vida. En medio de esta tragedia, Juana aprovechó la oportunidad para afianzar su control. Con Marcelino desaparecido, asumió el control total de los bienes y la custodia de los niños. Su comportamiento, ya frío y distante, se volvió abiertamente despótico. Empezó a vender las pertenencias de Marcelino, justificando sus acciones con la excusa de que ya no eran necesarias. Los amigos y conocidos de Marcelino, horrorizados por su comportamiento, intentaron intervenir, pero Juana se mostró implacable. «Ahora soy la cabeza de esta familia», declaraba con un tono autoritario que no admitía objeciones. La casa, que alguna vez fue un hogar cálido, se convirtió en un lugar de opresión y tristeza. Yolanda, ya frágil por la pérdida de su padre, se vio forzada a lidiar con la creciente tiranía de Juana. La joven se enfrentó a una carga abrumadora: cuidar de Javier, mantener la casa y soportar los constantes desprecios de su madrastra. Juana no mostraba ninguna empatía por su dolor.
Al contrario, parecía disfrutar de su sufrimiento. «Deja de lloriquear y haz algo útil», le espetaba, despreciando su luto. Javier, necesitando más atención que nunca, se vio completamente abandonado por Juana. Sus crisis de ansiedad aumentaron y su comportamiento se volvió cada vez más errático. Yolanda, preocupada por su bienestar, intentaba tranquilizarlo y proporcionarle la estabilidad que tanto necesitaba, pero era una tarea titánica para una joven que también estaba lidiando con su propio dolor. Juana, lejos de ofrecer ayuda, veía a Javier como un estorbo. «No puedo con ese niño», solía decir, como si su autismo fuera una molestia personal. La situación empeoró cuando Yolanda, al intentar hablar con Juana sobre la necesidad de buscar ayuda profesional para Javier, se encontró con una negativa rotunda. «No voy a gastar dinero en algo inútil», declaró Juana, mostrando una crueldad que dejaba a Yolanda sin palabras. La joven, desesperada, se dio cuenta de que sus opciones eran limitadas. No solo tenía que renunciar a sus sueños de ir a la universidad, sino que también debía asumir una responsabilidad que la sobrepasaba. Su futuro, que alguna vez había imaginado lleno de posibilidades, se redujo a un presente asfixiante, donde cada día era una lucha por la supervivencia. La relación entre Yolanda y Juana se volvió insostenible. Las constantes humillaciones y la falta de apoyo llevaron a Yolanda a un punto de quiebre. Sabía que debía proteger a Javier, pero cada día se hacía más evidente que no podía hacerlo dentro de ese entorno tóxico. Las miradas de Juana, cargadas de desprecio, la convencieron de que debía encontrar una salida, por más difícil que fuera. Yolanda comenzó a planear una fuga, sabiendo que era la única manera de escapar de la opresión y asegurar un futuro mejor para ella y su hermano. Yolanda, con una determinación férrea, empezó a idear un plan para huir de la casa. Sabía que tenía que ser cuidadosa, cada paso calculado con precisión. Cualquier error podría significar el fracaso de su única oportunidad de libertad. Pasó semanas observando a Juana, estudiando sus rutinas, buscando el momento perfecto para actuar. Cada noche, cuando la casa se sumía en un silencio sepulcral, Yolanda se deslizaba en la oscuridad para preparar las cosas necesarias. Un pequeño bolso con ropa, documentos importantes y el poco dinero que había logrado ahorrar en secreto. Finalmente, la noche llegó. Juana, ajena a los preparativos de Yolanda, se había ido a la cama temprano, después de una velada con sus amigos, donde el vino fluyó generosamente. Yolanda esperó pacientemente, escuchando los ruidos del sueño de su madrastra, asegurándose de que estaba profundamente dormida. Con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a la habitación de Javier, quien ya estaba vestido y preparado gracias a sus discretas indicaciones. «Es el momento, Javier», susurró Yolanda, intentando sonar lo más tranquila posible. Javier, con sus grandes ojos llenos de incertidumbre y un brillo de esperanza, asintió. Agarraron sus pocas pertenencias y con pasos ligeros se dirigieron a la puerta trasera de la casa. Yolanda lanzó una última mirada hacia el interior de la casa, un lugar que había sido tanto un hogar como una prisión. Con una mezcla de alivio y tristeza, cerró la puerta tras ellos, sabiendo que no había vuelta atrás. La noche estaba fría y silenciosa. Yolanda y Javier caminaron rápidamente por las calles oscuras, evitando los pocos coches que pasaban. Se dirigieron a la estación de autobuses, donde tomaron el primer autobús disponible hacia un pequeño pueblo, lejos de la sombra de Juana. El trayecto fue largo y agotador, pero Yolanda se mantuvo alerta, vigilando constantemente para asegurarse de que no los seguían. Al llegar al pequeño pueblo, se dirigieron directamente a la vieja casa de su abuela, un lugar que, aunque polvoriento y abandonado,
les ofrecía una promesa de seguridad y un nuevo comienzo. La casa estaba en las afueras del pueblo, rodeada de árboles altos y un jardín descuidado. Yolanda y Javier se quedaron en silencio un momento, contemplando su nuevo refugio. El aire estaba lleno de nostalgia y una sensación de melancolía, pero también de una extraña sensación de paz. Los primeros días fueron difíciles. La casa necesitaba muchas reparaciones y los recursos eran limitados. Yolanda, decidida a proporcionar una vida digna a Javier, comenzó a buscar trabajo. Encontró empleo en un pequeño café local, donde los dueños, una pareja amable, le dieron la bienvenida. El trabajo era duro y los ingresos escasos, pero Yolanda estaba agradecida por la oportunidad. En el café conoció a Santino, el hijo de los dueños, un joven simpático que rápidamente se convirtió en un apoyo para ella y Javier. Mientras Yolanda trabajaba, Javier luchaba por adaptarse a su nuevo entorno. La escuela local era pequeña, y los maestros, aunque bien intencionados, no siempre sabían cómo manejar sus necesidades especiales. Javier, que solía ser un niño reservado, comenzó a retraerse aún más, refugiándose en sus dibujos como una forma de escapar de la realidad. Yolanda, preocupada, trató de animarlo a socializar, pero sabía que no podía forzar el proceso. A pesar de sus esfuerzos, la situación era difícil para ambos. Los problemas financieros eran una constante preocupación. Los ahorros de Yolanda se agotaban rápidamente, y aunque su trabajo en el café ayudaba, no era suficiente para cubrir todas las necesidades. Los días se convirtieron en una lucha constante por mantener la cabeza fuera del agua. Pero Yolanda se negó a rendirse. Sabía que estaban mejor sin Juana, y la libertad, aunque costosa, era invaluable. A medida que pasaban las semanas, Yolanda comenzó a establecer una rutina. Trabajaba en el café por la mañana, ayudaba a Javier con sus tareas escolares por la tarde y por la noche se encargaba de las reparaciones de la casa. Aunque el cansancio la golpeaba con fuerza, cada pequeño logro le daba fuerzas para seguir adelante. Javier, aunque aún tímido y reservado, comenzó a mostrar pequeños signos de mejora. Empezó a explorar el jardín, dibujando las flores y los árboles que encontraba fascinantes. Yolanda lo observaba desde la ventana, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que el camino sería largo, pero también sabía que estaban en el camino correcto. Los días se sucedían con una rutina que, aunque modesta, brindaba un sentido de estabilidad a Yolanda y Javier. Yolanda, ahora con 18 años, había asumido completamente el rol de protectora y cuidadora de su hermano. Su madurez prematura y su sentido de responsabilidad eran palpables en cada gesto y decisión. La joven trabajaba incansablemente en el café, ganándose el respeto y la admiración de los habitantes del pequeño pueblo. Su amabilidad y diligencia no pasaban desapercibidas, y pronto se convirtió en una figura querida por la comunidad. Javier, por su parte, encontraba refugio en su arte. A pesar de su condición autista, o quizás debido a ella, había desarrollado una sensibilidad extraordinaria para captar la belleza del mundo que lo rodeaba. Pasaba horas en el jardín, observando los detalles más minúsculos de las plantas y los insectos, y luego los plasmaba con una precisión y delicadeza sorprendentes. Sus dibujos, llenos de color y vida, eran una ventana a su mundo interior, un lugar de paz y serenidad en contraste con las dificultades de su vida diaria. Un día, mientras Yolanda trabajaba en el café, decidió colgar uno de los dibujos de Javier en una de las paredes, cerca de la entrada. Era un paisaje sencillo pero cautivador, que retrataba el jardín de su casa con un realismo casi mágico. Los clientes comenzaron a notar la obra y pronto se convirtió en un tema de conversación entre los habituales.
¿Quién es el artista?, preguntaban curiosos. Yolanda, con una sonrisa tímida, explicaba que era obra de su hermano menor, quien, a pesar de sus desafíos, tenía un talento innato para el arte. El interés por los dibujos de Javier creció rápidamente. La gente del pueblo, impresionada por su habilidad y la historia detrás de cada obra, empezó a pedir más dibujos para decorar sus hogares y negocios. Yolanda, consciente del potencial de su hermano, decidió apoyarlo de la mejor manera posible. Con la ayuda de Santino y sus padres, organizó una pequeña exposición en el café, donde los habitantes del pueblo pudieron admirar y adquirir las obras de Javier. La respuesta fue abrumadora. No solo lograron vender varias piezas, sino que también atrajeron la atención de personas de otras localidades. El éxito inesperado de la exposición trajo un rayo de esperanza a la vida de Yolanda y Javier. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que el futuro tenía algo bueno reservado para ellos. Yolanda, viendo la felicidad en los ojos de su hermano, supo que había tomado la decisión correcta al apoyarlo en su pasión. Sin embargo, junto con la alegría, también llegaron nuevas preocupaciones. A medida que el nombre de Javier comenzaba a ser conocido, Yolanda temía que la creciente notoriedad pudiera atraer la atención de Juana, quien todavía tenía la custodia legal sobre ellos. Javier, aunque ajeno a estos temores, disfrutaba cada momento de su recién descubierta fama local. Para él, el arte era un lenguaje, una forma de comunicarse con el mundo exterior de una manera que las palabras no podían expresar. Cada dibujo era una pieza de su alma, un reflejo de sus pensamientos y emociones más profundas. La oportunidad de compartir su trabajo con otros lo llenaba de una felicidad que nunca antes había experimentado. Sin embargo, mientras Javier se deleitaba en su nuevo mundo artístico, algo inesperado estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Samuel, un hombre de mediana edad, con una figura imponente y una mirada persistente, había estado buscando a Yolanda y Javier desde que supo la verdad sobre Marcelino. Como el mejor amigo y colega de Marcelino, Samuel había sido una figura importante en su vida antes del accidente, y no podía aceptar la idea de que los hijos de su amigo estuvieran perdidos y posiblemente en peligro. Después de semanas de búsqueda, Samuel llegó a un pequeño pueblo, siguiendo pistas vagas y rumores. Al entrar en el café donde Yolanda trabajaba, sus ojos se posaron inmediatamente en una pintura colgada en la pared. Era un retrato de un hombre con una expresión serena y ojos profundos, capturados con una precisión y una ternura que solo un hijo podría lograr. Samuel se acercó lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. El hombre en la pintura era inconfundible. Era Marcelino, su viejo amigo, tal como lo recordaba antes de la tragedia. Con el corazón acelerado, Samuel se acercó al mostrador. Yolanda, ocupada atendiendo a los clientes, notó al hombre observando la pintura con una intensidad inusual. Sus miradas se encontraron, y Samuel, con una voz que trató de mantener serena, preguntó: ¿Quién es el artista de esa pintura? Yolanda, algo sorprendida por la pregunta, respondió con una sonrisa tímida: Es mi hermano, Javier. Samuel sintió una mezcla de alivio y asombro. Después de tantos esfuerzos, finalmente había encontrado a los hijos de Marcelino. Con cuidado, Samuel se presentó a Yolanda, explicándole que era un viejo amigo de su padre y que había estado buscándolos desesperadamente. Yolanda, aunque inicialmente cautelosa, se relajó al ver la sinceridad en los ojos de Samuel. «Tengo algo importante que decirte», dijo Samuel, tomando asiento en una de las mesas del café. En ese momento, Javier se unió a ellos, curioso por el hombre que había captado la atención de su hermana.
Samuel miró a los dos jóvenes, reconociendo en ellos los rasgos de Marcelino y Luciana, y sintió una oleada de emoción. Con voz grave, comenzó a narrar la historia que cambiaría sus vidas para siempre. «Su padre está vivo», dijo, observando las reacciones de Yolanda y Javier. Ambos se quedaron sin palabras, intentando procesar lo que acababan de escuchar. Samuel explicó cómo Marcelino había sobrevivido al accidente, pero había sufrido una pérdida de memoria temporal. Durante ese tiempo, había vagado sin rumbo, tratando de recuperar fragmentos de su identidad. Marcelino ha estado buscándolos desde que recuperó la memoria, continuó Samuel, conmovido. No ha dejado de pensar en ustedes ni un solo día. Yolanda, con lágrimas en los ojos, se sintió abrumada por la revelación. La idea de que su padre estuviera vivo, luchando por encontrarlos, le llenaba el corazón de esperanza y confusión. Javier, aunque menos expresivo, apretó con fuerza la mano de su hermana. Para él, la posibilidad de reunirse con su padre era un sueño hecho realidad. Samuel, consciente de la magnitud de lo que acababa de revelar, les dio tiempo para asimilar la noticia. «Entiendo que esto es mucho para digerir», dijo suavemente. «Pero quiero que sepan que Marcelino está esperando ansiosamente para verlos. Y no solo eso, también hay que enfrentar a Juana». Yolanda asintió, reconociendo que no podía evitar el conflicto con su madrastra. Sabía que regresar significaba enfrentarse a la mujer que tanto daño les había hecho, pero también entendía que era la única manera de resolver todo y proteger a su hermano. «Debemos volver», afirmó con determinación. «No podemos seguir huyendo». Samuel, al ver la firmeza en sus ojos, se sintió orgulloso de la valentía de la joven. En los días siguientes comenzaron a preparar el viaje de regreso. Yolanda y Samuel organizaron todo con discreción para evitar alertar a Juana. Sabían que la mujer, al enterarse de la verdad, podría intentar evitar la reunión familiar o incluso tomar represalias. Yolanda se mantuvo ocupada empacando sus pertenencias y asegurándose de que Javier estuviera listo para el viaje. Mientras tanto, Samuel coordinaba con Marcelino, quien estaba ansioso y nervioso por el reencuentro. Finalmente, el día tan esperado llegó. Yolanda y Javier, acompañados por Samuel, se dirigieron a la casa que alguna vez consideraron su hogar. El trayecto estuvo lleno de una tensión palpable. Todos sabían que este encuentro cambiaría sus vidas para siempre. Al llegar, Marcelino esperaba con los brazos abiertos, su rostro reflejando una mezcla de alegría, tristeza y alivio. Yolanda corrió hacia él, abrazándolo con fuerza, mientras Javier, con una sonrisa tímida, se acercó lentamente. La familia, aunque rota por el tiempo y las circunstancias, finalmente se reunió, sintiendo una calidez que no experimentaban desde hacía mucho. La presencia de Marcelino en la casa fue un choque para Juana. Ella, acostumbrada a manejar todo a su antojo, se encontró de repente con la autoridad y el carisma de su esposo, ahora restaurado en su papel de padre y protector. Marcelino, observando con ojos atentos, notó los cambios en el hogar y en la dinámica familiar. La casa, antes llena de risas y alegría, ahora se sentía fría y opresiva. Sus hijos, especialmente Yolanda, parecían haber madurado de golpe, llevando una carga que no debería haber recaído sobre sus jóvenes hombros. Durante la primera noche de su regreso, Marcelino decidió confrontar a Juana. «Necesitamos hablar», dijo, su voz firme pero contenida. Juana, quien había estado evitándolo desde su llegada, no pudo esquivar más el enfrentamiento. Se sentaron en la sala, la tensión casi tangible en el aire. Marcelino, con la mirada fija en ella, comenzó a preguntar sobre lo que había sucedido en su ausencia. Juana, con una expresión calculadora, intentó jugar la carta de la víctima.
He hecho todo lo posible para cuidar de esta familia, comenzó, su tono revestido de falsa inocencia. Pero los niños, especialmente Yolanda, han sido muy difíciles. Sin embargo, Marcelino no se dejó engañar. Sabía que algo no cuadraba y estaba decidido a llegar al fondo de la verdad. Yolanda, con los ojos llenos de lágrimas, decidió intervenir. «Papá, no es verdad», dijo, su voz quebrada pero decidida. Con valentía, comenzó a relatar los abusos y maltratos que ella y Javier habían sufrido a manos de Juana. La indiferencia, los castigos injustos, la negligencia hacia Javier. Todo salió a la luz, como una herida que finalmente se abría para sanar. Samuel, quien había estado presente durante la conversación, apoyó a Yolanda, corroborando su relato y añadiendo detalles de las acciones de Juana que había descubierto durante su investigación. Juana, acorralada, intentó defenderse con una serie de mentiras y excusas. «Es toda una conspiración contra mí», exclamó, su voz temblando de frustración. Pero la verdad era innegable. La fachada de la mujer perfecta que había intentado mantener se derrumbaba ante los ojos de Marcelino. El punto de quiebre llegó cuando Samuel reveló la magnitud de las acciones de Juana. Había desviado fondos, vendido propiedades y despojado a la familia de muchos de sus bienes bajo pretextos falsos. Marcelino, sintiendo una mezcla de furia y traición, se puso de pie. «¿Cómo pudiste?», preguntó, su voz baja pero cargada de emoción. Juana, sin respuesta, se quedó en silencio, su rostro reflejando la derrota. Con el apoyo de Samuel y Yolanda, Marcelino decidió tomar medidas legales contra Juana. El proceso fue arduo, pero necesario para restaurar el bienestar de la familia. Juana, enfrentada a las consecuencias de sus acciones, fue arrestada y llevada a juicio por fraude y abuso. Yolanda y Javier, aunque aliviados, sintieron el peso de la situación. Sabían que, aunque la justicia se estaba cumpliendo, el camino hacia la recuperación sería largo. La decisión de Marcelino de reclamar la custodia completa de sus hijos fue respaldada por el tribunal. Yolanda, sintiéndose por fin segura, pudo dejar atrás el miedo constante que había vivido durante tanto tiempo. Javier, aunque todavía afectado por los eventos, comenzó a mostrar signos de recuperación emocional. El amor y el apoyo incondicional de su padre y hermana le proporcionaron la estabilidad que tanto necesitaba. La familia decidió que era momento de un cambio radical, una nueva página en su historia. Con ese propósito, se mudaron a una casa nueva, situada en un barrio tranquilo, rodeado de árboles y con una vista al horizonte que prometía paz y nuevos comienzos. El proceso de mudanza fue exhaustivo, pero catártico. Cada objeto empaquetado y trasladado simbolizaba una despedida al pasado y un saludo a lo que estaba por venir. La casa, luminosa y acogedora, se convirtió rápidamente en un hogar. Los días de transición se llenaron de actividades que, aunque mundanas, estaban impregnadas de un sentimiento de renovación y esperanza. Yolanda, ahora con la libertad y seguridad que tanto anhelaba, se concentró en su educación. Había tomado la decisión de seguir los pasos de su padre y estudiar periodismo. La pasión por las historias, por descubrir y compartir verdades, la impulsaba cada día. Se inscribió en la universidad local, donde comenzó a destacarse rápidamente. Sus profesores y compañeros la admiraban no solo por su talento, sino también por su resiliencia y determinación. Cada artículo que escribía era una pieza de su alma, un reflejo de su visión del mundo y de las experiencias que la habían moldeado. Mientras tanto, Marcelino se reencontraba con su carrera periodística. Después de los años turbulentos que había atravesado, su regreso al trabajo fue un proceso lento, pero constante.
Sus colegas, impresionados por su fortaleza y profesionalismo, lo recibieron con los brazos abiertos. Marcelino se sumergió en nuevos proyectos, abordando temas que iban desde la corrupción hasta la cultura local, siempre con un enfoque meticuloso y apasionado. La escritura se convirtió en su refugio, un espacio donde podía canalizar sus pensamientos y emociones, y al mismo tiempo ofrecer una voz a aquellos que no la tenían. Javier, el más joven de la familia, encontró en el arte su verdadero refugio. Sus dibujos, cada vez más detallados y expresivos, comenzaron a llamar la atención de la comunidad artística local. Los colores vibrantes y las formas únicas que utilizaba no solo reflejaban su mundo interior, sino que también contaban historias que iban más allá de las palabras. Marcelino y Yolanda lo apoyaban incondicionalmente, asistiendo a sus exposiciones y alentándolo a seguir explorando su talento. La casa se llenaba de sus obras, cada una narrando un capítulo de su viaje personal y familiar. La familia no solo se centró en sus propias metas y aspiraciones, sino que también buscó conectarse con su nueva comunidad. Participaron activamente en eventos locales, desde ferias hasta campañas de ayuda a los más necesitados. Marcelino comenzó a colaborar con una organización local de periodistas para entrenar a jóvenes aspirantes, compartiendo su vasta experiencia y conocimientos. Yolanda, por su parte, se unió a un grupo de estudiantes voluntarios que organizaban actividades para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Javier, a su manera, también se involucró, donando algunas de sus pinturas para recaudar fondos para causas benéficas. Los nuevos vecinos, impresionados por la calidez y generosidad de la familia, los acogieron con los brazos abiertos. Pronto, los marcelinos se convirtieron en una parte integral de la comunidad, conocidos no solo por sus contribuciones, sino también por su historia de superación. La solidaridad y el espíritu de comunidad se convirtieron en pilares fundamentales en sus vidas, fortaleciendo aún más los lazos familiares y sociales. Con el tiempo, las cicatrices emocionales que cada uno llevaba comenzaron a sanar. Aunque las experiencias pasadas dejaron una marca imborrable, la familia encontró formas de transformar el dolor en fortaleza. Marcelino, Yolanda y Javier compartían momentos de introspección, donde hablaban abiertamente de sus miedos y esperanzas, siempre apoyándose mutuamente. Estas conversaciones, llenas de honestidad y cariño, les permitieron cerrar viejas heridas y construir una relación más profunda y significativa. El futuro, aunque incierto, se presentaba lleno de posibilidades. Marcelino contemplaba la idea de escribir un libro sobre su experiencia, un testimonio de su lucha y redescubrimiento. Yolanda, con su carrera en ascenso, soñaba con viajar y cubrir historias de todo el mundo, usando su voz para iluminar las realidades de quienes son silenciados. Javier, con su arte, continuaba explorando nuevas técnicas y temas, buscando siempre formas de expresar su visión única del mundo. La vida, con sus altibajos, les había enseñado el valor de la resiliencia y el poder de la unidad. Juntos, como familia, habían superado desafíos que habrían quebrado a muchos. Ahora miraban hacia adelante con optimismo, sabiendo que, aunque el camino no siempre sería fácil, tenían la fortaleza y el amor para enfrentarlo todo. En una noche tranquila, mientras observaban las estrellas desde el patio trasero de su nuevo hogar, Marcelino, Yolanda y Javier compartieron una sonrisa silenciosa. Las palabras eran innecesarias. En ese momento, el silencio decía más que 1000 palabras. Habían llegado lejos, habían superado la tormenta, y ahora, bajo el vasto cielo estrellado, estaban listos para escribir los próximos capítulos de sus vidas. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la vista puesta en el horizonte,
la familia Marcelino comenzó un nuevo capítulo, lleno de promesas y sueños por cumplir. La historia de la familia Marcelino es una conmovedora travesía de lucha, resiliencia y redención. Cada personaje enfrentó desafíos monumentales, desde la pérdida y el abuso hasta la recuperación y el autodescubrimiento. Marcelino, Yolanda y Javier demostraron una notable fortaleza al sobreponerse a las adversidades que la vida les presentó. Marcelino, como padre, mostró una profunda devoción por sus hijos, luchando por reconstruir su familia después de perderse a sí mismo y enfrentar la traición. Yolanda, con una madurez precoz, se convirtió en una protectora incansable, sacrificando sus propios sueños por el bienestar de su hermano. Javier, a través de su arte, encontró una forma de comunicarse y sanar, demostrando que la expresión creativa puede ser una poderosa herramienta de sanación. La historia nos enseña la importancia del amor y la unión familiar como fuerzas fundamentales para superar las dificultades. Nos recuerda que, a pesar de las circunstancias más difíciles, siempre es posible encontrar la luz al final del túnel y reconstruir una vida llena de esperanza y nuevas oportunidades. Es una lección de que, con valentía y apoyo mutuo, se puede enfrentar cualquier tormenta. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.